Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jessica Cruz Castellanos, soy estudiante de la Universidad CNCI Virtual. Cuento con la matrícula BNL 070137 y este es mi proyecto integrador de la materia de procesos de manufacturas y materiales. Voy a comenzar respondiendo unas breves preguntas que se nos plantean. La primera de ellas es ¿cómo se genera la viruta? Bueno, para poder explicar esto, primero tenemos que tener claro qué es la viruta. Bueno, la viruta es el material que se desprende de una pieza cuando ésta se somete a un proceso de maquinado realizado por tornos, fresadoras o máquinas que penetran y cortan un material. Y la viruta se genera al realizar un proceso de maquinado sobre la pieza. Ok. ¿Cuáles son los 5 tipos de virutas y en qué consisten? Ok, hay 5 tipos de virutas, que es la viruta continua, de borde acumulado, la escalonada, la discontinua y en forma de rizo. Vamos a explicar de qué va cada una y vamos a empezar por la viruta continua. Ok, la viruta continua suele surgir al cortar materiales dúctiles a grandes velocidades. La deformación de materia se efectúa a lo largo de una zona de cizallamiento angosta llamada primera zona de corte. La viruta de borde acumulado, este tipo de viruta consiste en capas de materiales de la pieza maquinada, depositadas gradualmente sobre la herramienta, como por ejemplo el acerrín. Viruta escalonada o segmentada. Es semicontinua y tiene zonas de altas o bajas formaciones por corte. Los metales de baja conductividad térmica y resistencia como el titanio muestran ese comportamiento. La viruta escalonada tiene un aspecto de diente de sierra por la parte superior, que es donde se le aplica la mayor cantidad de fuerza. La viruta discontinua consiste en segmentos que pueden permanecer de forma fija o floja entre sí. Por lo general se forman bajo las siguientes condiciones: que sean materiales frágiles en la pieza, materiales de pieza que contienen inclusiones o impurezas duras, velocidades de corte muy bajas o muy altas, grandes profundidades de corte y falta de un fluido de corte eficaz. Y la viruta de rizo, esta última desarrolla una curvatura al salir de la superficie de la pieza, que por lo general se conforman de aceros blandos, cobre, plomo, estaño y algunos materiales plásticos. ¿Cuáles son las consideraciones para elegir datos de corte correcto? Bueno, cada proceso de corte tiene variaciones que dependen de la máquina o de la herramienta de corte que se utiliza. En el proceso de los maquinados, los filos utilizados, las velocidades de corte y avances, así como las profundidades de corte, de todo eso va a depender para poder tener en consideración la maquinaria para el corte correcto, dependiendo qué es lo que buscamos y qué material es el que vamos a utilizar. ¿Por qué es necesaria la potencia y la fuerza? Ok, la fuerza y la potencia de las herramientas son necesarias para llevar a cabo las operaciones de maquinados, tales como el torneado, el fresado, el taladrado y el laminado. Se necesita tener una potencia y una fuerza exactas si queremos un buen trabajo al final de cuentas. ¿Qué es el acero? El acero es uno de los materiales de fabricación y construcción más versátiles y adaptables, ampliamente usados en la actualidad. Actualmente se utiliza para la mayoría de los procesos, como para hacer moldes en una fábrica, para poder hacer producción, se hacen moldes de acero. ¿Qué es la resistencia al desgaste? Es la oposición que ofrece un material al dejarse erosionar
cuando ésta está en contacto de fricción con otros materiales. Esta propiedad permite que el acero se use como herramienta de corte, porque tiene esta cualidad, la resistencia al desgaste.